Buen día, profesor, buen día, compañeros. Hoy le voy a exponer acerca de la primera ley de Newton y algunos de los ejercicios de aquel tema. Primero vamos a recordar que la primera ley de Newton fue la ley de la inercia. ¿Y qué dice en la ley de la inercia? Que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, la suma de sus fuerzas es cero. Entonces por aquí tenemos que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Antes de empezar con los ejercicios quería decirles algunos puntos de aclaraciones. Primero, que la masa no es igual al peso, ni el peso ni la masa a la gravedad. Lo segundo es que el peso es igual a la masa por la gravedad, o también mejor dicho, P es igual a M por G. Solo si el cuerpo está en reposo, los módulos se cierran. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los módulos se cierran, la resultante es 0. Como ven acá, cola con cabeza, cabeza con cola, cabeza con cola. Lo segundo que vamos a recordar es que la gravedad es 9.81, que en los problemas que haremos a continuación es igual a 10 metros sobre segundos cuadrados. La quinta aclaración es que los cuerpos tienen inercia si no se aplica ninguna fuerza sobre ellos. A eso se refiere la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Y el punto 6 es de que un cuerpo que se encuentra en modo de reposo la suma de todas sus fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y, todo esto es el eje Y. Eje Y positivo, eje Y negativo. Este es el eje X. X positivo, eje X negativo. Entonces, la suma de sus fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Y en el eje X lo mismo. Entonces, eso nos va a servir para completar los siguientes ejercicios que voy a presentar a continuación. El primer ejercicio que tenemos nos dice, si la figura se encuentra en equilibrio, ¿a qué se refiere a equilibrio? Que todas las sumas de sus fuerzas es igual a 0, ya sea en el eje X o en el eje Y. Encontrar el valor de F. Entonces, aquí nos dan F, tenemos un círculo. Como ven por aquí tenemos todas las fuerzas que podemos aplicar en los ejercicios que estoy exponiéndoles. Primera fuerza que debemos aplicar aquí, la tensión. Hacemos un corte imaginario y la flecha se dirige a ese corte. La tensión. Y cada cuerpo siempre presenta gravedad. La materia siempre presenta gravedad. Entonces, vamos a trazar la gravedad. La gravedad siempre es para abajo y parte desde el centro. W. La gravedad no, me he equivocado. Como dije en las explicaciones anteriores, la gravedad no es igual al peso, no es igual a la masa. La W interpreta al peso y lo que estamos trazando ahora es el peso. Entonces tenemos tres fuerzas que ejercen a este círculo, a esta circunferencia. Entonces vamos a desarrollar el triángulo. Pero antes
Debemos recordar que si es que seguimos acá, forma un ángulo de 90 grados. La fuerza ejercida con el peso. Entonces, vamos a decir que la tensión y la fuerza, que está marcada con rojo, recuerden, como una figura se encuentra en equilibrio, los módulos se cierran. Pero aquí tenemos algo. La tensión con la fuerza ejercida está formando un ángulo. Y ese ángulo es de 37. Pero nos falta una fuerza para cerrar todos los módulos, que es el peso. Entonces, vamos a trazar el peso y así cerramos la figura. Pero ¿qué es lo que he dicho? Que el peso y la fuerza forman un ángulo de 90. Entonces, se forma un triángulo rectángulo. No siempre al trazar todos los módulos se va a formar un triángulo rectángulo. Eso es un dato muy específico en este tema. Entonces, 37, 53. Y ponemos los valores. 4K, 3K, 5K. Pero es que el problema ya nos ha dado un dato que lo tenemos anotado por acá. Que W, o sea, el peso, es igual a 300 newtons. Newtons, por aquí está. Entonces, 3K es igual a 300 newtons. K es igual a 100 newtons. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? El valor de F. Y F se encuentra acá, representando 4K. Entonces, 4K es igual a 4 por 100 newtons, que es igual a 400 newtons. Así tendríamos finalizado el primer problema. Y así que vamos a pasar con el segundo. Nos dicen, hallar la normal de la pared vertical si el peso de la esfera es 8 newtons. Siempre, primero, debemos trazar todas las fuerzas que lo están rodeando, en este caso a la esfera. Entonces, ¿qué fuerzas están rodeando la esfera? Primero, trazamos la gravedad, el peso, que siempre es para abajo, figura que sea, siempre es para abajo. Luego, ponemos su unidad. Marcamos otra de sus fuerzas. Como acá ya nos dicen hallar la normal de la pared vertical. ¿Cuál es la pared vertical? Esta es la pared vertical. Entonces hay que sombrearla para que nos guiemos. Hallar la normal que ejerce la pared vertical. Entonces, vamos a trazar la normal que ejerce. Siempre la normal va a ser un ángulo recto con el inicio de la pared, o en otros casos se presentan diferentes objetos. Igual acá, pero acá hay que ponerle N1, normal sub 1. Pero acá hay que trazar otra. Y siempre se dirigen al centro del círculo. Como ven, aquí ya he colocado el centro del círculo. Trazamos la normal y N2. Y siempre con ángulo recto.
¿Esas son todas las fuerzas que ejerce, que está rodeada la esfera? Sí. Pero aún nos faltan más datos que completar. Nos dicen que la esfera, el peso de la esfera, o sea, W es igual a 8N, 8 newtons. Entonces hay que ponerlo por acá, 8 newtons. Después vemos de que este triángulo es un triángulo recto. Este ángulo que estoy coloreando ahora es un ángulo recto. Si acá es 45 grados, para completar el ángulo recto, acá también va a ser 45 grados. Entonces, eso sería todo. Vamos a alargar un poquito las normales para formar nuestro triángulo. Entonces, tenemos que la gravedad está hacia abajo. Entonces, vamos a trazar la gravedad hacia abajo. Y con la cantidad que ya nos dio a conocer, 8N. Luego trazamos, para que el triángulo sea cerrado, solo hay un tipo de forma. Este es N2. Y ahora trazamos N1. Como vemos aquí, podemos trazar una, mire, podemos alargar el vector del peso y se vuelven dos paralelas, la pared vertical y el peso. Entonces el ángulo de 90 que está aquí también puede estar aquí. Entonces decimos que el peso y la normal sub 1 forman un ángulo de 90 grados. Y luego, por teoría, tenemos de que si este es 45, este ángulo es igual a 45. Entonces, N2 y el peso forman un ángulo de 45 grados, que vamos a anotar por acá. 45 grados. Y se forma un triángulo rectángulo de 45 y 45, las cuales ya conocemos sus valores. K, K y K raíz de 2. Pero ya tenemos un dato, que el peso vale 8 newtons. Entonces, 8 newtons es igual a K. Esto es lo que nos va a servir para hallar el resultado de la pared vertical. Si 8 newtons es K y la pared vertical es N1 y N1 es K, la respuesta es 8 newtons. Fácil, ¿no? Ahora vamos a pasar al último ejercicio. ¿Qué nos dice la consigna del ejercicio? Hallar el valor de F para subir el bloque de 80 newtons con velocidad constante a lo largo del plano inclinado liso. Como les dije primero, vamos a hallar las fuerzas que rodean el cuerpo que nos piden. Acá tenemos el rectángulo y vamos a trazar todas sus fuerzas. Tenemos una fuerza que está ejerciendo para que el rectángulo se quede en equilibrio. Vamos a trazar la primera fuerza que debemos marcar para guiarnos siempre. La gravedad. Digo peso, perdón. Luego vamos a trazar la normal. O algunas veces yo le digo reacción
lo coloco como R, así. R, o también así, RN, o también así, N. Las tres son iguales, así que si es que se encuentra con algún ejercicio en algunos libros, pueden traer diferentes. Pero ahora ya sabe que es una reacción normal. Y trazamos la normal hacia arriba y con el ángulo recto. Siempre con el ángulo recto. Pero ya no hay ninguna fuerza más que trazar. No. Solo nos queda aplicar una fórmula que ahora les voy a enseñar. Nosotros tenemos un cuerpo con estas magnitudes y con estos trazos. Si es que tú trazas el peso y la normal, este ángulo alfa va a ser este ángulo alfa. Lo que les dije en el anterior ejercicio. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Aquí nos dicen de que tenemos un ángulo de 37 grados. Entonces este ángulo va a ser de 37 grados. Entonces ya sabemos que el peso con la normal forman un ángulo de 37 grados. Ahora que tenemos tres fuerzas, las vamos a formar en un triángulo. Primero la gravedad, que siempre es hacia abajo. Luego la normal. Y finalmente la fuerza. Bueno, aquí la fuerza debe formar un ángulo de 90 grados junto al peso. Pero acá como que la flecha lo he hecho media chueca, disculpen. Pero igual forma un ángulo de 90 grados solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, como hemos trazado acá, disculpen por no ponerlo en colores. Como hemos trazado acá, el ángulo que forma la fuerza ejercida con el peso forma un ángulo de 90 grados. Pero hemos dicho anteriormente qué ángulo forma por una regla el ángulo. ¿Qué ángulo forma el peso con la normal? Forma un ángulo de 37 grados. Y como tenemos un triángulo rectángulo y la suma de los ángulos de cada triángulo es 180, acá es 53. Ahora sí. Pero por último, nos dan un dato que nos va a servir para completar definitivamente el ejercicio. Hallar el valor de F para subir el bloque de 80 newtons. Nos están diciendo el peso del bloque. Entonces, el peso es igual a 80 newtons. Aquí es igual. Y completamos el triángulo. ¿Qué nos piden? F. F es 3K. 80 es igual a 4K. Entonces hay que pasarlo por aquí. Y 80 newtons es igual a 4K. K es igual a 20 newtons. Y luego, como F es igual a 3K, F es igual a 3 por 20 newtons, F es igual a
60 newtons. Esa es la respuesta final. Y con eso hemos concluido este video. Espero de que me hayan entendido y hayan aprendido algo. Yo me despido y diciendo de que siempre es bueno aprender un poco más de lo que ya sabes. Gracias.